Vamos a comenzar hoy el Mamar 45 de la serie, Shoftim, que Rebbe Rashab dijera en Parshat Shoftim del año 5673. Vamos a continuar analizando lo que venimos del Mamar 44. Mamar 44 creo que fue una excepción en relación a la forma como se dieron las clases. Fueron 8 clases, 4 capítulos, 2 clases por capítulo. Y acá también creo que en este capítulo, que es el 179, también lo vamos a dividir en 2. Son capítulos un poco largos que abarcan varios temas. Entonces vamos a aprovechar para hacer quizá clases un poco más cortas y dividimos el capítulo en 2. Comienza el Mamar así, con el pasuk Shoftim Beshotrim Titen Lecha. Jueces y policías vas a poner para ti, Tzedek Tzedek Tirdof, justicia, justicia perseguirás, Leman Tihieve Arashta, para que vivas y heredarás la tierra. Pregunta al Rebbe, ¿cuál es el tema? ¿Por qué acá el pasuk dice 2 veces justicia, Tzedek Tzedek? ¿Por qué dice 2 veces justicia, justicia perseguirás? Y después también dice 2 cuestiones, para que vivas y heredes la tierra. O sea, se entiende de ahí que a través, que el medio de vivir, para llegar a vivir y heredar, que son 2 cuestiones, hace falta 2 veces tzedek. Tzedek, tzedek, una para vivir y otra para heredar. Entonces hay que entender cuál es la cuestión acá de estos 2 asuntos y cómo se conecta una vez justicia con vivir y otra vez justicia con heredar. ¿Y qué tiene que ver con lo que está dicho antes al principio? Shoftim Beshotrim. Jueces y policías vas a poner para vos. Estas son las preguntas que Rebbe comienza, con las cuales el Rebbe comienza el Mamar, como típicamente sabemos que lo hace cuando comienza un Mamar. Entre paréntesis les digo, creo que ya se los aclaré una vez. El Rebbe Rashab primero escribió todo digamos, la continuación de la serie completa, y después la dividió en capítulos, y después lo dividió cada capítulo fue agrupando por Mamarim, por Shabbat, por Parshá, y después le puso el encabezado y el final. O sea, una cosa... sí, cerrar las 2 puertas, por favor. Están armando la sucaya. Bueno, para comprender todo esto, tenemos que introducir primero lo que explicamos antes. Venimos en el Mamar 44 explicando en extenso el dicho del Zohar. Dice, 3 nudos se atan entre sí. ¿Correcto? Israel, Oraita y Kuchabrihu. El Yehudí, el alma judía, la Torá y Akadosh Baruj Hu. Acá la precisión de la expresión del Zohar es que se atan, 3 nudos se atan, mitkashrin. El itkashrut, estudiamos la diferencia que hay entre kesher, nudo, conexión a través de un nudo, que eso se da cuando 2 cosas están separadas. Se rompe la soga, hay que unirlas de vuelta con un nudo. Y un nudo no es así nomás, hay que hacerlo doble o triple para que se sostenga. Y no es como algo que ya está, que pertenece a la misma dimensión, por ejemplo, Or y Maor, luz o destello de luz, una radiación que sale de la fuente lumínica. Ahí, digamos, pertenecen a la misma dimensión de luminosidad, ambas cosas, y ahí no se dice que están atadas, sino que están unidas. O sea, cuando están 2 cosas cercanas conceptualmente, o en este caso como el ejemplo físico, que es luz, hay ejemplo físico y ejemplo espiritual. Vamos a hablar de la luz física del sol con su fuente lumínica que es el sol, estamos hablando de un ejemplo físico, están unidas ambas cosas porque ambas facetas pertenecen a la misma dimensión que es la de iluminar. Una es la fuente y otra es el resultado de lo que sale de la fuente, están unidas, no están atadas. Lo mismo espiritualmente, está como Hasidut y los cabalistas mencionan lo que emana de Hashem para crear, que es la luz, digamos. Es la forma como mencionan esto.
la energía de Dios la llaman luz, está unida a su fuente, que es Hashem mismo. ¿Por qué? Porque Hashem se transforma como si fuera en la fuente de esa luz. Entonces la luz en relación a esa fuente está unida. Entonces no está alejada, no está separada, no hay una ocultación mediante como para decir hace falta un esfuerzo para atarlas, para volverlas a reunir, como es el caso del alma, que ahora lo menciona. En el caso del alma, cuando desciende al cuerpo, se adapta al cuerpo de manera tal que se introduce dentro de la materia, de lo físico del cuerpo, de las fuerzas y capacidades mentales, emocionales, etcétera, que el cuerpo tiene, y se vuelve una sola cosa con el cuerpo y es como si fuera que se desconecta de su fuente. Entonces, para nuestra labor es sumamente, difícil, porque tenemos que reconectar la parte del alma que está introducida en el cuerpo y se adaptó totalmente a las capacidades del cuerpo con su fuente y raíz, que es, la parte subconsciente del alma, que es la parte que no está limitada por el cuerpo, que es, venimos de Yom Kippur, estamos en los días, primer día entre Yom Kippur y Sukkot, que corresponden al nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei, los 4 días, que es el tema de la Teshuvá. En eso consiste justamente la Teshuvá. Reconectar, reunir, reatar la parte que está en la parte consciente del alma con la subconsciente del alma, con la que no está limitada por el cuerpo, que está unida a su fuente, el infinito de Hashem. Ahí se llama nudo, porque son dos cosas que Hashem separó a propósito para que nosotros las volvamos a reunir, a reunificar. Lo mismo sucede en relación a las almas judías con la Torá. Las almas judías comienzan su desarrollo de formación junto como Hashem va creando los mundos en coincidencia con el desarrollo de la Torá. ¿Se acuerdan que lo vimos? Por eso está escrito que hay 600.000 letras en la Torá y a cada alma, que son 600.000 almas globales del pueblo judío, le corresponde una letra en la Torá. Y uno se dice, wow, hay una letra para cada uno. Uno escribe un rollo de la Torá y simbólicamente compra una letra, dice, porque esa letra me pertenece, con eso me conecto con la Torá que es mía desde el principio. Pero no nos damos cuenta, aquí el Rebbe nos hace notar que los sabios dicen, hay una letra por alma. No dice, hay una palabra, que vendría a ser lo mismo. No dice, hay un pensamiento de Torá por cada judío. No dice, hay una luz de Torá por cada judío. Dice una letra. ¿Por qué dice letra? Porque letra ya es el aspecto de la Torá que está, en cierto modo, limitando la luz de Hashem para crear algo de afuera. Eso significa letra, igual como la letra del habla o más las letras escritas. Letra significa un canal de expresión hacia afuera. Entonces, las almas judías se conectan en su origen con la Torá, con las letras de la Torá. Cuando venimos acá al mundo terrenal, al cuerpo, y estudiamos Torá, nos reconectamos con la luz que hay en la letra de la Torá, con el significado profundo que hay en la letra de la Torá. O sea, la Torá tiene un significado externo, digamos así, que ese es el origen del alma en el proceso de la creación. ¿Para qué Hashem manda al alma al cuerpo? Para reunirla con lo que está más profundo que el origen de la creación, que es la luz de la letra de la Torah, el significado profundo que hay en la Torah misma. Y eso lo descubre el alma cuando estudia Torah acá durante la vida física. Y eso produce que la misma Torah se una también, se reúna, se anude con su fuente también, porque en la Torah también hay facetas. Está la faceta escrita de la Torah que comienza en los mundos espirituales escrita, digamos, porque es para un otro, para la creación. Cuando el judío la estudia acá, logra descubrir en la Torah misma la luz de la Torah, y eso es para uno y para la Torah también. O sea, al descubrir uno la luz interna de la Torah misma también se reúne con su fuente en Hashem propiamente dicho. Esto es un resumen de lo que vimos, ¿se acuerdan? Las últimas clases.
El Rebbe Rashab plantea una pregunta que la verdad, después de estudiar Hasidut tantos años, tendría que salir automática de nosotros. Cuando yo estaba estudiando estos días pasados, digo, ¿cómo no se me ocurrió antes esta pregunta? Lo que pasa es que uno se mete, estudia, y la naturaleza de uno, como muchas veces lo hablamos, es no cuestionar lo que uno estudia, sino tratar de entender lo que uno está estudiando y no pensar todo lo que uno ya sabe de antes, porque si no, uno no interpreta bien lo que está estudiando. Pero acá el Rebbe nos trae algo que uno ya sabe de antes y empieza diciendo así: hay que entender algo acá en líneas generales sobre este tema. Que dijimos recién que la reunión, el itkashrut, el anudamiento, son de dos cosas separadas una de la otra. Y esto es lo que dijimos acerca de la Torá, que la Torá se ata con Hashem, como si fueran dos cosas separadas, en función de lo que dijimos recién, que en la Torá está la faceta de las letras de la Torá y hay que descubrir la luz de la Torá. Pero el Rebbe dice, ¿acaso no mencionamos un montón de veces lo que está escrito en el Zohar? Muchas veces. Hay un famoso dicho del Zohar, Oraita bekuchabrihu kulahad. La Torá y Hashem es una sola cosa. Entonces, ¿cómo decimos que hay que reunir la Torá con Akadosh Baruj Hu, con Hashem? Si ya está escrito Oraita bekuchabrihu, entonces es como que el Zohar mismo se contradice, porque en un lugar dice 3 nudos se juntan, el alma judía, la Torá y Hashem, y habla en términos de itkashrut, que es cuando dos cosas están separadas y tienen que anudarse otra vez. Pero por otro lado, un montón de veces el mismo Zohar dice que la Torá y Hashem son una sola cosa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Rabbi Shimon, hiciste un Fabrengen, dijiste Lejaim, una vez es una cosa, otra vez es otra. O sea, ¿de qué? Rabbi Shimon Bar Yochai nos está confundiendo un poco en el Zohar. Entonons, Kulahad significa que es mamash, que son una sola cosa. Entonces, ¿cómo decimos que se tienen que reunir a través de un nudo? En el Tanya, en el capítulo 23, el Alter Rebbe explica, sigue diciendo acá el Rebbe Rashab, el Alter Rebbe explica en el capítulo 23 del Tanya, la diferencia que hay entre la Torah y las mitzvot. Que las mitzvot, en el Zohar se llaman eivarim, órganos del rey. Comparando, digamos, las mitzvot, es sabido, hay un pirush de Rabbi Sadia Gaón, que no llegó a nosotros, pero se sabe que Rabbi Sadia Gaón lo escribió porque aparece citado en muchas obras de los sabios de su época y posteriores, que él escribió cada mitzvah a qué órgano del cuerpo corresponde. Cada mitzvah hay 613 mitzvot, 248 mitzvot positivas activas, se corresponden con los 248 órganos del cuerpo. 365 venas y arterias, 365 mitzvot negativas. Y él identificó y puso a cada uno. Lamentablemente ese libro no llegó, pero se sabe que existió. Una vez, entre paréntesis, lo escuché al Rebbe decir, cuando era Bajur en 770, el Rebbe dijo una sijá, de que justamente trajo lo que Rabbi Sadia Gaón escribió, y como no se sabe, dice que Rabbi Sadia Gaón escribió qué parte de la Torah hay que escribir cuando le duele a uno la cabeza. ¿Te duele la cabeza? Rabbi Sadia Gaón dijo, andá y estudia esta parte de la Torah. Con esto te curás el dolor de cabeza. Pero no sabemos, porque no llegó a nosotros. Entonces el Rebbe dijo, ¿la solución cuál es? Estudiar el Rambam todos los días, con eso estudias toda la Torah, y automáticamente vas a estudiar esa también, entonces no te va a doler la cabeza. Automáticamente. ¿Qué? ¿Qué? En 3 años que estudiamos uno, en 11 meses lo que estudian 3 por día. Entonces ya automático está la cura del dolor de cabeza también automáticamente. Así dijo el Rebbe. Sí. Entonces, las mitzvot se llaman eivarim de Malka, los órganos del rey. Dice, si bien el alma con el cuerpo se unen literalmente de manera tal que no se puede dividir entre ellos, pero de todos modos el cuerpo y el alma son dos cosas separadas, sabemos, o sea, nos figuramos eso. El cuerpo viene de la tierra, el alma viene es un espiritual, Hashem las une.
Si bien mientras vivimos no vemos la diferencia, porque el cuerpo mismo se transforma en algo vivo, de hecho el cuerpo se transforma en algo, y acá hay algo interesante, que justamente estudié en un mamar hace poco sobre este tema. Acá dice el cuerpo y el alma son dos cosas separadas, es verdad, que se unen. Pero por otro lado, el cuerpo no es que es algo muerto, no es algo inerte que se mueve gracias al alma. No, el cuerpo se transforma en algo vivo, la diferencia. O sea, por ejemplo, nosotros, no sé, vemos un helicóptero que tiene la hélice, ¿no? La hélice que da vuelta, 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 vuelta. La hélice no da vuelta, está el motor que la hace dar vuelta. Pero la hélice sola no da vuelta. Lo mismo la piedra, tiramos una piedra para arriba. La piedra no va para arriba. Es la fuerza de la mano que hace que la piedra vaya para arriba. La piedra no va para arriba. Podríamos decir lo mismo en relación al cuerpo, que el cuerpo sigue siendo inerte, solamente que el alma hace que se mueva. Dice el Rebbe, no. El cuerpo se transforma en algo vivo porque lo que hay dentro nuestro es algo viviente de verdad. Y la vida del alma se introduce y se conecta con el cuerpo de manera tal que el cuerpo también se transforma en algo vivo. Pero aún así no dejan de ser dos cosas. Aún así, o sea, el alma lo transforma en algo vivo, pero el alma es el alma y el cuerpo es el cuerpo. Entonces son dos cosas separadas que se unen. Así también las mitzvot son llamadas eivarim, órganos del rey. Son como la unión de dos cosas separadas, una de la otra. Pero la Torah, o sea, la Torah es una sola cosa con Akadosh Baruj Hu. Por eso trae esto. O sea, la Torah es el pensamiento de Hashem. La Torah es Hashem mismo transmitiendo lo que Él quiere, lo que Él piensa. En cambio, la mitzvah, cuando uno hace una mitzvah, está, digamos, tomando algo físico e introduciendo allí un hayut, una vitalidad espiritual que hace que eso sirva para hacer la voluntad de Hashem. Pero no es una sola cosa con Hashem, es como el cuerpo se transforma, la acción de la persona al hacer la mitzvah se transforma como el cuerpo para el alma, que es la voluntad de Hashem, de que Él quiere que se haga la mitzvah. Se explica ahí el Alter Rebbe Taña, no sé si se acuerdan, capítulo 23, como dijo recién. O sea, la vitalidad de la mano que da tzedakah, y por consiguiente la mano física también, se transforman en el cuerpo de la voluntad de Hashem que quiere que hagamos tzedakah. O sea, la mitzvah, la voluntad de Hashem debería ser el alma de ese cuerpo que es nuestra mano que hace la mitzvah. Pero el Zohar dice claramente, son como órganos, y el órgano no es una sola cosa literalmente con el alma. Por eso lo compara con órgano. En cambio, la Torah, que es la sabiduría de Hashem, el pensamiento de Hashem, con Hashem es kulahat, es una sola cosa literalmente. En otro lado está escrito, ya terminamos, 5 minutos. En otro lado está escrito que es la diferencia entre lo que dice el Zohar también, él con sus keilim es una sola cosa y él con su luz es una sola cosa. La unión de las mitzvot con Hashem es como la unión de la luz con los keilim, que son como dos cosas separadas. Pero la unión de Hashem con la Torah es como la unión de Él con su luz, que es una sola cosa. Eso es lo que dijimos recién, que si comparamos la relación que hay entre la luz del sol con el sol, ambas pertenecen a la misma dimensión que es luminosidad. Entonces se unen. Eso es Hashem con la Torah. Pero al comparar, al medir la distancia, como si fuera entre las mitzvot y Hashem, parecen dos cosas separadas, porque los Keilim, como sabemos, es la habilidad de ocultación de Hashem, la habilidad de poner límite, de autoocultarse. Entonces, ahí está, en las mitzvot, está
como corporizada la voluntad de Hashem de manifestarse hacia afuera. Entonces se une con algo como si estaría fuera de él. Esas son las mitzvot. Pero unirse con él mismo como si fuera, eso es la Torah. Se une con su propio pensamiento. Entonces él y la Torah es una sola cosa. Él y las mitzvot son dos cosas. O sea, Hashem hace dos cosas. Einon milvado, nada hay fuera de él. Este es el escenario que Hashem crea. Pero hay que entender, pero para entender bien lo que estamos estudiando, hay que entender el escenario completo. Hay un escenario que Hashem hace que él no se aleja y no deja de ser uno con eso que él hace, que es su sabiduría. Y hay otro escenario que Hashem hace que él sí se aleja como si fuera de eso y después pretende de nosotros que lo reunifiquemos, que eso es con las mitzvot. ¿Sí? Entonces la pregunta acá es, ¿cómo es que dice que la Torá y Hashem se tienen que reunificar como un nudo, si en realidad eso parecería corresponder más a las mitzvot que a la Torá? Que las mitzvot son algo, entre comillas, separado o alejado de la esencia, de la luz de la esencia. Pero la Torá nunca dejó de ser parte de él. Es Kul Ahad, es una sola cosa. El título del desarrollo, que lo vamos a ir a la clase que viene, es que esa es la diferencia entre Pnimiut Torah y Nigle de Torah. Esa es la diferencia que hay entre la faceta revelada de la Torah y la faceta profunda de la Torah. Cuando hablamos de Nigle, cuando hablamos de la parte revelada que Hashem entregó en Matán Torah, ahí a eso el Zohar se refiere cuando dice que es el nudo que hay que reunir. Esa es la parte revelada. Pero cuando dice Kul Ahad, una sola cosa, Hashem con su Torah, se refiere a la parte profunda de la Torah. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Cómo es la palabra en hebreo de ese concepto? No el de Dashut, el otro. Oraita bekuchabrihu Kul Ahad. Oraita, la Torah bekuchabrihu y Hashem. No, Kul Ahad. Kul Ahad es Akol Ehad. Todo es uno. No es que se unen, sino justamente ese es el punto. Acá la expresión es Kul Ahad, todo uno. El sol y su luz también es el Kul Ahad. ¿Cómo? El sol con la luz. También es Kul Ahad. Cuando la luz está en el sol, sí, es una sola cosa. El rayo de luz cuando está en el sol no es rayo, es parte del sol. Entonces acá también la Torah y Hashem es una sola cosa. Sí. ¿Comentarios? Sí. Bueno, lo último que explicaste, lo último que nombraste era que... La parte profunda, la parte... Sí, eso lo dejamos para la que viene, sí. Bueno, seguimos la que viene.